Pretendo en esta exposición proponer y fundamentar un modelo de acción que permita, a la par que hacer viable la aceptación y el desarrollo de proyectos de la gran minería en el Perú, conseguir el crecimiento del país en general, con orden y oportunidades para alcanzar un buen nivel de vida para toda su población. ¿Por qué es buena la actividad minera para el Perú? Porque da trabajo. Entonces, solo es buena para los que trabajan en la empresa minera, porque da dinero. ¿A quién le da dinero? ¿Dónde se pierde el beneficio de la actividad minera? ¿Sabemos en qué se emplea el dinero que entrega la minería? Y por otro lado, ¿por qué es mala la actividad minera? Porque contamina. ¿Sería buena si no contamina? En realidad, el balance de lo bueno y lo malo de la actividad de la gran minería se esconden grandes intereses económicos y políticos, con un villano escondido en medio de estos intereses, al que en principio para resolver el problema tenemos que identificar. Tía María y Las Bambas son dos proyectos representativos del drama de la inversión minera en nuestro país. Noticia permanente de conflictos, acusaciones de extorsión, bloqueos de carreteras, paro y hasta muertes. Problemas sin visible solución. En este drama participan solo 3 actores, con roles que en su actuación confunden a los espectadores de todo un país. Esos 3 actores son empresa minera, pobladores y el Estado. En su rol cotidiano, cada uno de estos actores genera sentimientos encontrados. Cada espectador, cada peruano tiene su propia percepción para identificar a villanos o héroes, y en la ardorosa discusión de la búsqueda de culpables de impedir desarrollo económico por un lado e impedir contaminación de ambiente y tierras por el otro, generan la sensación errada de alianzas y componendas entre estos actores. La percepción común es la existencia de una velada alianza entre minería y Estado, uno por el interés de las utilidades a recibir y el otro por el ingreso del tributo a cobrar, quedando en segundo plano la protesta por probable contaminación y maltrato a los pobladores de los pueblos cercanos a la actividad minera, distorsionando esta protesta de pobladores hasta calificarla como subversión y egoísta actividad de impedimento del crecimiento económico del Perú. Aparentemente, entonces, el problema se inicia en la necesidad de recibir tributos para el Estado y en el interés empresarial de desarrollar proyectos rentables. Aparentemente. Nuestro propósito, en principio, será demostrar que el verdadero villano se esconde bajo el telón de la corrupción y la indolencia que marca el comportamiento de quienes tienen la responsabilidad, la obligación de encontrar la forma de proteger y servir a su pueblo. Por ello, la alianza que debería existir entre los actores de este drama tiene que partir de la búsqueda e identificación entre ellos, de encontrar el verdadero enemigo. Comentar sobre la forma en que se manejan los tributos será una variable importante para entender el argumento de solución final. En principio, aclaremos que la carga fiscal de las empresas mineras es equivalente en promedio al 50% de sus utilidades. Si, como sabemos, las utilidades representan la consecuencia de la inversión y trabajo en una actividad empresarial grande o pequeña, esto significa que las mineras no se llevan el dinero del pueblo, lo llevan como consecuencia de su trabajo. Quien se lleva el dinero del pueblo sin trabajar es el Estado. Solo como antecedente importante, anotemos que en el 2019, año que tomamos como referente promedio sin influencia de pandemia, se recaudaron en total, según un informe de la SUNAT, 110.768 millones de soles como ingresos tributarios para el gobierno central, de los cuales 2.055 millones son los aportes de la minería. Entonces,
la pregunta clave que nos tenemos que hacer es, ¿dónde se van? ¿En qué se emplean los miles de millones de ingresos tributarios que se lleva el Estado? Respondemos a la pregunta anterior. El íntegro del dinero de los tributos a la diversidad de empresas, mineras, manufactureras, comerciales, agrícolas, de servicios o de cualquier especialidad existente, sumado a los impuestos por exportaciones, importaciones y los que agobian a empresas grandes o pequeñas y personas naturales. Impuesto selectivo al consumo, impuesto a la renta, impuesto a las ventas, pagos al Banco de la Nación que efectúa el ciudadano por cada gestión que realiza con el Estado, pagos por servicio de electricidad, saneamiento, combustibles y otros que deben existir por ahí. Todo ese dinero se lo lleva el gobierno central. En total, el gobierno central recibió en el 2019 110.762 millones de soles. Restando el 1%, 1.027 millones de soles, distribuidos como gran y sobrevalorado aporte del canon minero a cientos de distritos, provincias, gobiernos regionales y universidades, los restantes 109.734 millones de soles, inmensa cantidad de dinero, se va directamente al gobierno central para que lo gaste en la dimensión desconocida del gasto clasificado en los siguientes 4 conceptos. Personal, proyectos de inversión y obras públicas, contratación de bienes y servicios y actividades oficiales diversas. El personal, 28.6% del presupuesto. Proyectos de inversión y obras públicas, el único rubro que podríamos deducir está dirigido en beneficio directo de toda su población. Contratación de bienes y servicios, aquí es donde se contabilizan pasajes, viáticos y gastos generales y gastos varios del personal del Estado. Publicidad en radio, televisión, periódicos, revistas. Gasto este último que puede ser necesario, siempre que no esté orientado a, si no hablas bien de mí, no te pongo avisos. Y actividades oficiales diversas, desfiles, congresos, recepciones, seminarios, celebraciones, etc. La estadística nos hace conocer que el gasto en personal del Estado es el 28.6% de su presupuesto. Algo más de 30.000 millones de soles para el 2019. Supongo que dentro de esta estadística estarán los sueldos y gratificaciones de todos los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, y por tanto, presidentes, vicepresidentes, ministros, viceministros, congresistas, y un innumerable etcétera de altos funcionarios, de los que tengo la percepción se llevan el mayor porcentaje de gasto, y que los trabajadores del Estado, en todo el sentido de la palabra trabajador, aquellos que llevan años en su puesto de trabajo, los que realmente mueven el aparato estatal, percibo son los que menos ganan. Muy bien estaría que los altos funcionarios ganen altos sueldos en relación a su capacidad intelectual y formación académica, y no en razón a sus cercanías políticas. La crítica importante y significativa que puede hacerse al Estado en el rubro de gasto de personal es que no sigan contribuyendo cada 5 años a su criticable crecimiento en razón de compromisos políticos. Y por lo contrario, busquen la forma de disminuir la proyección al gigantismo del gasto por personal estatal que se percibe en cada nuevo periodo presidencial. Las inversiones en obras públicas se supone que son el único rubro realmente representativo de la actividad del Estado en beneficio directo de su pueblo. Y como las obras públicas se realizan por sectores, salud, educación, saneamiento, transporte, es lógico pensar que las mayores obras estarán dirigidas a cubrir las necesidades de mayores poblaciones. Es así, que una ciudad de 10.000 habitantes necesitará una clínica, no un hospital, 1 o 2 escuelas, pocas vías de transporte porque en su flujo vehicular es pobre, o plantas pequeñas de simple tecnología para obras de saneamiento. Una gran ciudad de 10 millones de habitantes necesitará en forma imaginativa referencial 20 hospitales, 1 o 2 grandes plantas de tratamiento de agua y desagüe, 1.000 escuelas, 10 o 20 universidades, carreteras de 4 vías con puentes e intercambios viales hasta para llevar a la playa a sus habitantes.
Demos un vistazo a los proyectos de inversión del Estado para el 2019. En transporte, los gastos más importantes para carreteras fueron las conectadas a Lima y, por supuesto, al metro de Lima. En saneamiento, la mayor inversión para obras fueron para Huarochirí, Lima, Chorrillos, Lima, San Juan del Lurigancho, Lima. En agricultura, gestiones, estudios y expedientes técnicos que se realizan en Lima, al igual que en educación, que las mejoras en capacidad instalada, infraestructura y equipamiento serán en inversiones mayores para la ciudad con más escuelas, Lima. Y ni hablar de la infraestructura deportiva, la construida para los panamericanos se queda en Lima. Con lo que los deportistas de competencia, si quieren mejorar, tienen que entrenar en Lima, y es así que las inversiones y obras para otras ciudades peruanas van variando en proporción inversa a las que se planifican y realizan para la gran ciudad, concluyendo en que las ciudades pobres terminarán siendo comparativamente más pobres. Comparemos con obras de inversión en transporte dos casos. La carretera Lima-Lurín, construida en el 2019, y la carretera Antabamba-Santa Rosa en Apurímac. La carretera Lima-Lurín, asfaltada, 3 carriles, vías de ida y vuelta, intenso y fácil flujo vehicular, sin problemas para vehículos, tránsito liviano y pesado, transporte público y particular de alta velocidad. Una linda carretera, sin mayores riesgos de accidentes. Y como hay peaje, se debe tener un seguro que cubre cualquier eventualidad. Esta carretera está hecha indudablemente en Lima y para Lima. No es comparable con los trabajos que se realizan en otras ciudades del Perú. Veamos ahora la carretera Antabamba-Santa Rosa en Apurímac. Pueblo con obras que dan importantes ingresos al Estado, como es el caso de la carretera, si es que a lo que ven le podemos llamar carretera, de tierra como base, construida a punta de pico y pala, que comunican Antabamba con Santa Rosa en Apurímac, en donde se ubica justamente a pocos kilómetros el proyecto minero Las Bambas. De una sola vía, de probables 4 metros, vemos un camión que solamente puede pasar él, nada más, y los otros tienen que esperar posteriormente para poder pasar por ese mismo tramo. Con tránsito de pasajeros, riesgos de probables accidentes para su gente, vehículos con necesidades de mantenimiento luego de cada viaje y horas perdidas para llegar de una ciudad a otra. ¿Es posible aceptar injusticias como estas? A los presidentes, ministros y congresistas del Perú debieran obligarlos a viajar por carretera a Apurímac, Junín, Ayacucho, Huánuco, y no en helicópteros cuando quieran hacer sus encendidos discursos o hacer mil y una promesa en sus mesas de diálogo en esos pueblos abandonados por el Estado. Argumentamos que las inversiones a realizar por el Estado en obras públicas, transporte, salud, educación, saneamiento, son por lógica directamente proporcionales a la cantidad de habitantes de una ciudad. Y por ello serán mucho mayores para beneficio de Lima en lo que corresponde a contratación de bienes y servicios y actividades oficiales. Los gastos deben ser proporcionalmente mucho mayores o casi exclusivos en Lima. ¿Se imaginan el costo de una actividad oficial en Cotabambas en comparación con una actividad oficial en Lima? Y probablemente cargado como gasto en Cotabambas al municipio distrital. Por ello, tenemos obligadamente que revisar la influencia de la distribución de población en el Perú. Será un ensayo interesante, con detalles de gran magnitud, pero que se nos pasan desapercibidos por la costumbre de aceptar el dejar hacer, dejar pasar de lo cotidiano. ¿Y qué tiene que ver la minería con la cantidad de habitantes? Dejamos la respuesta y su análisis para la segunda parte de esta exposición.